Buenas tardes, compañero cursante de la Maestría de Gerencia Logística. Buenas tardes, coronel José David Mireles. Continuando con las exposiciones de la asignatura Seguridad y Defensa de la Nación, el equipo número 3, conformado por nuestro compañero Brian Guevara, el compañero Javier Peña, nuestra compañera Osmeli Seija y mi persona, Alexander Blanco, vamos a discutir el tema 3, la seguridad, defensa y doctrinas ideológicas venezolanas. Para inicio de nuestra exposición sería bueno importante entrar a una pequeña introducción, ¿no? En la actualidad, todos los gobiernos, la mayoría de los gobiernos, precisamente producto de la globalización y del acelerado avance tecnológico, se han visto en su soberanía, se han visto en conflicto, se ha visto mermada, se ha visto amenazada por países que evidentemente intentan tomar o hacerse de nuestros recursos naturales, de nuestros recursos tecnológicos, ¿no? Hay, evidentemente, la guerra no solamente baja más allá de un conflicto armado, ¿no? En el ámbito militar también existe problemas a nivel de el contrabando, el narcotráfico, el deterioro del ambiente, el agotamiento de nuestros recursos, peleas por el agua dulce, por minerales como el hierro, el oro, el diamante, el coltán. Y en teoría, mucho de estos ha transformado la manera como la guerra se ve hoy en día, ¿no? Porque ya la guerra hoy, se presenta ya en una cuarta, quinta generación, donde el poderío comunicacional, tecnológico, guerra a través de guerra electrónica, guerra bacteriológica, guerra a través de drones, ha transformado el arte de la guerra, ha transformado el hecho de cómo se genera hoy en día una guerra. Esto evidentemente ha llevado a que Venezuela, nuestro país, tome ciertas acciones y medidas para contrarrestar estas amenazas constantes que tenemos, y precisamente una de ellas es cambiar nuestra doctrina militar. Venezuela posee su propia doctrina militar venezolana. Esto ha permitido planificar y ejecutar todos los planes de seguridad y defensa de la nación, asociados por supuesto a veces a que se presentan violencias políticas a nivel internacional por los países no aliados. Evidentemente, el bloqueo económico que todos sabemos que estamos viviendo hoy en día por sesiones unilaterales indiscriminadas por el gobierno de los Estados Unidos, han constituido una amenaza persistente a nuestra soberanía y a nuestra libertad, a nuestro derecho de ser libre, a nuestro derecho de pueblo de tener nuestra propia democracia. Esto también ha llevado a que el gobierno tome acciones como por ejemplo la unión perfecta cívico-militar a través de las milicias, ha permitido masificar y categorizar un poco toda la parte de la tranquilidad, el amor hacia la patria, la identidad nacional, siempre pensando en nuestra paz, ¿no? Entonces, evidentemente, a pesar de estas incertidumbres que se generan a nivel político, a nivel militar, y hay que estar, el gobierno se ha enfrascado muchísimo en mantener la seguridad y defensa de nuestra nación. Y es precisamente el día de hoy que nos trae a colación este tema a discutir. Para inicio en esta exposición lo voy a dejar con mi compañera Osmeli Cera, que va a tocar el primer turno y va a dar los conceptos básicos que necesitamos conocer para poder entrar en el tema. Osmeli, adelante. Buenas, mi nombre es Osmeli Seijas y el primer punto de esta exposición es la naturaleza y el significado del concepto seguridad. Seguridad, un término que escuchamos cada uno de nosotros diariamente, pero que poco se escudriña. Y es justo eso lo que haremos en la exposición de hoy. Entonces, el concepto más básico de seguridad se refiere a la ausencia de riesgo o peligro. Pero, ¿riesgo o peligro de qué o a qué? Es el riesgo o peligro de diferentes dimensiones que mencionaremos y luego vamos a ir explicando. Entre estas dimensiones está el riesgo o peligro a la seguridad física, a la seguridad personal, a la seguridad económica, a la social, a la política y a la ambiental. Pero antes de explicar estas dimensiones, me gustaría que observáramos los elementos claves de la seguridad. Bien, se observa en la lámina que hay 4. El primero de ellos es la prevención, el segundo la protección, el tercero la mitigación y por último está la resiliencia. En ese primer elemento, que es la prevención, es que la seguridad busca evitar que ocurran precisamente esos daños y esos riesgos. En el segundo, la protección. Una vez no se pudo evitar el daño o riesgo, como su misma palabra lo indica, protege lo que es la seguridad de las personas y los bienes. El tercer elemento es la mitigación. La palabra mitigar quiere decir que vamos a minimizar en lo posible esos daños y esos riesgos.
Un ejemplo de esto pudiese ser un accidente. ¿Cómo mitigamos el riesgo de las personas que estuvieron involucradas? Pues con asistencia rápida de primeros auxilios y de médicos. Y por último está el elemento de la resiliencia, que es la capacidad que pueda tener la nación para poder sobrellevar estos daños, ¿sí? Un ejemplo de esto pudiese ser una catástrofe ambiental en una ciudad de un país. Entonces, la ciudadanía y el Estado debe ser capaz de poder garantizar el levantamiento de toda la parte de infraestructura o todos los sistemas que manejaba la ciudad. Entonces, dicho esto, vamos a pasar con las dimensiones, esas primeras dimensiones que mencioné al inicio de la exposición. Y estas dimensiones comienzan con la seguridad física, que es esa seguridad a las personas y a los bienes materiales. También está la seguridad personal, que esta tiene que ver con la parte emocional y psicológica de las personas, buscando que ninguna persona sufra de violencia. Cuando hablamos de la seguridad económica, es garantizar que cada ciudadano pueda tener una vida digna y pueda satisfacer sus necesidades de forma económica. La seguridad social, que debe existir una red de personas que puedan comunicarse y apoyarse entre sí. También está la seguridad política, que garantiza el bienestar de sus ciudadanos y la soberanía y libertad de cada uno de ellos. Y por último, la seguridad ambiental, que es donde se garantiza que tanto flora como fauna van a estar protegidos y cada elemento del sistema, como lo es el agua, el suelo y el aire. Entonces, dicho esto, es importante resaltar lo fundamental que es la seguridad, dado a que las personas pueden vivir de forma tranquila y sin ningún tipo de miedo. Es importante destacar que existe una pirámide de las necesidades del ser humano. Esta pirámide se llama la pirámide de Maslow y en ella precisamente habla de la seguridad a un trabajo, la seguridad a un techo, la seguridad a poder adquirir los servicios y los bienes que cada una de las personas requiere para poder subsistir y vivir de forma digna. Entonces, dicho esto, la seguridad es muy importante para nosotros como ciudadanos y es un trabajo mutuo entre el Estado y la ciudadanía, porque no solamente el Estado tiene que ser garante de esta seguridad, sino nosotros en ocasiones somos corresponsables de actos inseguros y por ello tenemos que concientizar sobre ello. Hago el pase a mi compañero. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Javier Peña y les voy a hablar acerca de la naturaleza y significado de la palabra defensa. Antiguamente y aún hoy en muchos países los organismos oficiales encargados de asuntos militares se denominan Ministerio de Guerra, un nombre que aludía exactamente a la función que cumplían en su momento, hacer la guerra o prepararse para ella. Sin embargo, con el tiempo los gobernantes fueron comprendiendo que la guerra suele ser una empresa que da poco prestigio. Así, los ministerios pasaron de llamarse Ministerio de Guerra a Ministerio de Defensa, así como las asignaciones presupuestarias de gastos de defensa, aunque estuvieran destinadas a atacar otros países. Ahora bien, defensa en su palabra se formó a partir del latino defendere, que se deriva a su vez del verbo arcaico fendo, que era incitar, estimular o golpear, que ya no se usaba en la época clásica. A este verbo se antepuso el prefijo de, que en este caso significa rechazar, repeler, para formar la palabra completa que es defenderé, rechazar a un enemigo, proteger o protegerse. Si ofenderé se antepone el prefijo op hacia adelante con el sentido de oposición, este se convierte en of por estar antes de f y se forma ofenderé, chocar con algo, golpear con algo, disgustar a alguien, de donde sería nuestro verbo ofender. Buenas noches, profesor y compañeros. Soy el ingeniero Brian Guevara y yo les voy a hablar de lo que es nación, defensa de la nación e ideología.
Nación es cualquier comunidad histórica o cultura humana capaz de brindar a los individuos un sentido de identidad que los diferencie de otros individuos de otras culturas. Los elementos que componen una nación son el territorio al cual se le considera su hogar y en cuyo sitio reposan sus ancestros. El lenguaje. Toda nación posee una lengua oficial. Un gobierno. Toda nación se gobierna a sí misma o se adscribe a un gobierno común junto con otras. Una población. No existe ninguna nación que no tenga una población. Las características de una nación se comprenden en base a dos formas diferentes. La nación política, encargada de implementar las normas contempladas en el marco jurídico. La nación cultural se entiende como un cuerpo ético-político de características compartidas por los pobladores de una nación. La defensa nacional es un proceso permanente de planeación, preparación, ejecución y dirección para lograr y garantizar la defensa de una nación. La finalidad de la defensa nacional es mantener la inviolabilidad de la soberanía e independencia de un país. Vencer la resistencia de otros países que se opongan a la consecución de los objetivos nacionales. Hacer frente a los desastres o siniestros causados por fenómenos naturales, así como siniestros bélicos externos o internos. Las características que presenta la defensa nacional pueden ser permanente, obligatoria, integral, dinámica, ejecutiva y sistemática. Objetivos de la defensa nacional son el resultado por alcanzar en plazos determinados de acuerdo a la naturaleza de la amenaza a fin de garantizar la seguridad de la nación. La política de seguridad del Estado es una norma destinada a orientar al Estado para garantizar los objetivos de la seguridad nacional. La estrategia de la defensa de la nación es la concepción de acciones que hacen viable la política de defensa para enfrentar con éxito un conflicto. Hipótesis de conflicto y catástrofe. Estas son establecidas de acuerdo a la apreciación político-estratégico, el cual debe incluir elementos del juicio que lo sustenten. Descripción del conflicto. Posible actitud de los países o grupos de interés. Circunstancias que consideren su desarrollo. Plazos y condiciones de su ejecución. Finalidad general del conflicto. Se habla de la defensa interna y externa de una nación. Podemos decir que es el conjunto de previsiones, acciones y decisiones que se adoptan y ejecutan para garantizar de forma permanente los intereses nacionales, la soberanía e independencia de un país y su integridad patrimonial frente a cualquier forma de amenaza. Las vías de acción de la defensa nacional se pueden emplear de forma combinada o separada, tales como la vía pacífica, que comprende una serie de acciones que emplea métodos no violentos para resolver el conflicto. La vía violenta comprende el conjunto de acciones bélicas para resolver el conflicto. Los campos de la defensa nacional son áreas conceptualmente definidas y delimitadas en forma convencional de naturaleza política, económica, psicosocial y militar, en las que se adoptan decisiones y se desarrollan acciones de forma permanente en el ámbito externo e interno. El sistema de defensa nacional es un conjunto interrelacionado de órganos del Estado con la finalidad de garantizar la seguridad integral de la nación. Componentes del sistema de defensa nacional están integrados por el Comando Unificador de Pacificación, el Consejo de Defensa Nacional, el Consejo Nacional de Inteligencia, el Ministerio de la Defensa, el Sistema Nacional de Defensa Civil, la Secretaría de Defensa Nacional, ministerios, órganos públicos y sus correspondientes oficinas de defensa nacional. Ya para entrar en lo que es la ideología, es un conjunto estructurado de ideas que son compartidas por una colectividad de actores sociales y al mismo tiempo describe la realidad social imperante y propone un método para incidir en ella. El origen del término ideología forma parte de la cultura y ha acompañado al ser humano desde tiempos remotos, aunque no siempre se ha pensado de la misma manera ni se le ha dado dicho nombre. En las características de la ideología se tiene que es un sistema de creencias socialmente compartidos. Tiene un impacto importante de identidad en el grupo que la profesa. Existen tantos tipos de ideología como grupos de personas que la suscriben.
adquiere de manera gradual y paulatina y se pierde de la misma manera. No es necesariamente algo negativo o algo socialmente polémico. Cumple con cometidos sociales y cognitivos muy diversos. Los tipos de ideología dependen de la perspectiva de la cual se estudien. Tiene la conservadora, la restauratista, revolucionaria y la reformista. Por otro lado, es posible hablar de ideologías raciales, políticas, entre muchas otras, dependiendo del aspecto central a la realidad. Continuando con la exposición, quien le habla, Alexander Blanco, le va a discutir sobre lo que es la doctrina militar venezolana. Primero ubiquemos qué significa la palabra doctrina. La palabra doctrina viene del latín doctrina, que significa ciencia y sabiduría. La doctrina militar no es más que la forma. Es todo eso, las cosas del estamento militar, de cómo se lleva y se organiza y se emplea el ejército dentro de un despliegue y una operación militar. Evidentemente aquí la forma como se hace el seguimiento de los ejércitos, las campañas, es de cómo la parte de las normas estratégicas, la táctica, es empleada dentro de un campo militar. E inclusive la logística, como la logística que forma parte de un componente muy importante en la parte de planificación y organización de los objetivos y las campañas y las operaciones militares. Es importante tomar en cuenta que todo esto engranado evidentemente forma parte de una doctrina militar. Si buscamos la fundamentación un poco de la historia, algo muy rápido, ubiquémonos en que en Venezuela pasó por dos periodos, o se fue marcada por dos periodos. Un periodo que es antes de 1933 y un periodo después de 1933. Antes de 1933 dependíamos totalmente de todo lo que era la doctrina heredada del Imperio Español, porque dependíamos del rey Carlos. Y después de 1933 nace las nuevas Fuerzas Armadas modernas, porque ya el servicio y la parte militar totalmente entró en una doctrina española, pero fue nuestro antecedente, pero empezamos a tomar doctrinas más de nuestros realistas, de nuestros libertadores. Es por ello que el 27 de septiembre de 1830, posteriormente al gobierno de Guzmán Blanco, se hacen decretos militares donde Cipriano Castro y diversos oficiales se encargaron, el general Cipriano, de colocar el estamento militar y la doctrina militar como una unidad institucional, y se crea evidentemente, y junto con Gómez, después más posterior a ello, el Código Militar de 1923 y el de 1930, que son códigos importantes que marcaron nuestra formación militar. Hoy en día, ya en el siglo XX, el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas ya se ve un poquito más en avance, porque los estudios y las estructuras educativas fueron en función a nuestra doctrina, a nuestro pensamiento militar bolivariano. La doctrina militar bolivariana, a través de todos los lineamientos estratégicos, ya en las universidades se crea la Universidad Militar a través del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías. Y evidentemente aquí ya el fortalecimiento del poder militar y la profundización de la parte cívico-militar y la participación del pueblo está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces ya hay un cambio radical en nuestra doctrina militar. En esta segunda lámina podemos observar que evidentemente nuestra doctrina militar fue consolidada a través del comandante supremo Rafael Chávez Frías, fue que la profundizó y aceleró toda la parte de la estrategia militar nacional. Evidentemente indicó la necesidad de nombrar una comisión de trabajo que desarrollara un nuevo pensamiento militar donde se estudiara las experiencias de todos nuestros libertadores, de Bolívar, de Miranda, de Sucre, de Zamora, y evidentemente el comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que tuvo mucho que ver con esta doctrina militar por las experiencias de luchas de guerrillas, los conflictos de lucha armada y lucha no armada, logrando incorporar al pueblo en todo lo que es la defensa nacional. En abril de 1909 se desarrolla todo lo que es la parte de industria militar, porque es allí, en ese periodo en 2009, cuando se crean las milicias. Y evidentemente se busca también regionalizar en 7 regiones todo lo que es la defensa militar, se consolida la identidad geográfica, la identidad nacional, y se crean otros procesos en la parte de la doctrina militar, como por ejemplo el método táctico de resistencia revolucionaria MTRR. Esta concepción de la guerra popular de resistencia armada en Venezuela fue heredada, es una génesis de lo que fue Mao Zedong en China, de lo que fue Ho Chi Minh, de lo que fue Vo Gu Ben en Vietnam, y por supuesto la guerra que ha evidenciado por supuesto el pueblo de Cuba con el bloqueo. Todos estos estudios que se realizaron precisamente forman parte de esa fundamentación que le dio el sustento a todo lo que es la parte de la doctrina militar venezolana. En conclusión, la doctrina militar venezolana es una concepción militar que garantiza la seguridad y la defensa a través de ¿qué? De la articulación de planes estratégicos de la defensa integral de la nación,
que la denominan guerra popular de guerra prolongada, porque es guerra de guerrilla, donde el modelo estratégico de lucha prolongada es el combate de resistencia. Es por eso que se hace un cambio radical. La guerra de resistencia, siguiendo nuestra doctrina bolivariana. Esa es nuestra doctrina militar actual. A continuación lo dejo con nuestro compañero Javier Peña, quien va a continuar con la exposición del día de hoy. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Javier Peña y les voy a hablar acerca del pensamiento ideológico venezolano. El pensamiento ideológico venezolano ha sido un tema de gran debate a lo largo de la historia del país. Desde la época de la independencia hasta la actualidad han surgido diferentes corrientes ideológicas que han marcado el rumbo y la identidad de Venezuela. A lo largo de la historia han surgido diferentes personajes que han marcado de manera significativamente en el pensamiento ideológico del venezolano, tal cual es el caso de nuestro libertador Simón Bolívar, donde sus ideales de libertad, unidad, igualdad y paz han permeado profundamente en la conciencia del pensamiento ideológico del venezolano. La lucha por la independencia y la construcción de una nación libre fueron los pilares fundamentales de su pensamiento ideológico. Luego, en el siglo XX, surgieron diferentes corrientes ideológicas que marcaron el porvenir del país a nivel político y social. El surgimiento del petróleo como principal recurso del país trajo consigo la consolidación de un modelo económico basado en la renta petrolera, y movimientos políticos como el socialismo, el populismo y el nacionalismo jugaron un papel fundamental en la escena política del país y contribuyeron a la diversificación de ideas y corrientes ideológicas en Venezuela. Se puede decir que en la actualidad el pensamiento ideológico del venezolano se encuentra polarizado entre dos fundamentalmente opuestas: el chavismo y la oposición. El chavismo es un heredero de corrientes socialistas y populistas del siglo pasado, que se caracteriza por su enfoque en la justicia social, igualdad y la crítica al capitalismo. Por otro lado, la oposición venezolana aboga por un modelo demócrata liberal, economía de mercado y respeto a los derechos humanos. En conclusión, el pensamiento ideológico venezolano es una compleja amalgama de corrientes políticas, sociales y culturales que han moldeado la identidad de la nación. Desde los ideales de Bolívar hasta las disputas ideológicas que actualmente tenemos en el país, ha sido escenario de un rico, diverso escenario ideológico. Es así como vamos cerrando nuestra exposición, no sin antes dar unas conclusiones. Número 1, que la seguridad, la defensa y la doctrina ideológica son pilares fundamentales para el desarrollo y el progreso del país. Y número 2, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto con la población han ayudado a enfrentar situaciones tanto internas como externas para poder avanzar como pueblo soberano. Muchísimas gracias por su atención y estamos abiertos a cualquier interrogante.